Saludos y bienvenidos a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con este segundo bloque dedicado a la síntesis agnóstica del Antiguo Testamento. Libro 11, Reyes 1. Este es el segundo volumen, podríamos decir, de la tercera era del pueblo de Israel desde que abandonó Egipto. La primera sería la del intento de regirse como un imperio nómada a modelo de Moisés, la segunda la de los jueces y la tercera la del gobierno de los reyes. Los tres primeros reinados podríamos decir que son exitosos bajo las figuras de Saúl y sobre todo David. Este es el que construye o al menos proyecta una capital de todos los pueblos de Israel, Jerusalén. Aunque ha conseguido cierta unidad entre las 12 tribus, ha vivido rodeado de todo lujo e incluso se ha casado en múltiples ocasiones contra la ley de Dios que prohíbe expresamente que el rey, Faraón, su elegido, tenga más de una esposa. Sus descendientes son tantos que evidentemente ocasionarán problemas en el momento de elegir su sucesor. Esta disputa la resolverá el propio David eligiendo a Salomón como el próximo rey. Ni de lejos es el primogénito de David, y su proclamación no quedará exenta de polémica debido a la intercesión de su madre Betsabé para que sea él el premiado con la corona. Salomón no solo conseguirá afirmar su reino, sino que logrará casarse nada más y nada menos que con la hija de Faraón. Esto nos obliga a reflexionar sobre el posible trato con este gran imperio egipcio, del cual el fundador del imperio de Israel no quería saber nada. La influencia de la experiencia de Egipto en el gobierno de grandes territorios se hace aquí evidente. El estilo de Salomón no tiene nada que ver con el estilo de sus predecesores, y esto seguramente se deba a la influencia egipcia. Salomón consigue cohesionar todo Israel. Esta parece ser la época más próspera desde la fundación de la nación. Su autoridad la consigue mediante pactos, no a través de la guerra. Y la importancia de la simbología y ostentación tan típica de Egipto se demuestra con la edificación, ahora sí, del primer gran templo dedicado no tanto a Yahvé como a quien pretende exaltar en realidad, Salomón. No será el único edificio que le identifique, sino que levantará toda una ciudad al estilo de las grandes capitales imperiales. El arca, el objeto sagrado que su padre utilizó simbólicamente para dotar de prestigio la capital elegida, será de nuevo trasladada y depositada al fin en el lugar santísimo que la ley de Moisés obliga. Aunque los materiales de este lujoso templo no tienen nada que ver con el original, su funcionalidad obedece los preceptos de Yahvé. Esta es su casa. Esto queda demostrado por la gran columna de humo constante que demuestra la presencia de Dios. Salomón, casado con una princesa egipcia, vuelve a actuar ante Yahvé igual que hizo Moisés, como un faraón, el único ser divino que tiene el privilegio de poder hablar con Dios. La religión vuelve a adquirir la importancia que pretendía Moisés, hasta el punto que Yahvé renueva el pacto con Salomón, con lo que nos debemos imaginar una nueva revisión de las leyes y decretos de Faraón, blindadas para la eternidad utilizando el antiguo mecanismo del dictado de Yahvé. El reinado de Salomón es tan efectivo que consigue incluso construir por primera vez una flota, convirtiéndose en el imperio más próspero y temido de Asia Menor. La demostración de su autoridad es pretendida en esta crónica de reyes con el testimonio de la visita de la reina de Saba, un personaje del que históricamente no se sabe prácticamente nada, pero que en los pocos versículos que aquí aparece se nos muestra con gran admiración y reconocimiento autoritario. Salomón está rodeado de un lujo total, hasta el punto que como su padre le acabará corrompiendo hasta desobedecer la ley de Dios. Tentado por todos los vicios, llegará al final de sus días desobedeciendo aquellos mandatos que él mismo volvió a redactar.
Tras su muerte habrá una nueva disputa por el trono por la cual Jeroboam, uno de sus pretendientes, se verá obligado a huir a Egipto y pedir protección al rey faraón Sisac. Como curiosidad, descubrimos que este es el primer nombre de un faraón que encontramos a lo largo de toda la Biblia hasta aquí. El que conseguirá la corona será un hijo de Salomón, Roboam, instaurando así el derecho de sucesión por línea de sangre. Este acto no evitará una época de rebeliones del pueblo y guerras civiles entre los partidarios de Jeroboam, que no es ni hijo de Salomón, y los de Roboam. Pero Jeroboam, tal vez por los apoyos que cuenta, logra conseguir que la asamblea le reconozca y llegue a reinar. Pero descubrimos curiosamente que éste rinde culto a otros dioses y tal vez esta sea la causa, posiblemente por el temor de volver a épocas de pérdida de poder de los sacerdotes y también de la asamblea, que en cierto punto no se ve respaldado por las élites. Durante años viven enfrentados Jeroboam y Roboam en una guerra eterna. Roboam, que continúa reinando en Judá, también decidirá adorar a otros dioses, demostrando de nuevo el fracaso eterno de Yahvé. Durante su reinado, Sisac de Egipto hará incursiones contra Judá y se apoderará de varios tesoros del templo. En varios capítulos confusos del libro, los cuales ya no sabemos si reina Jeroboam, Roboam, quién de los dos ha muerto, se nos describe que en los territorios de Judá se suceden varios reyes en pretensión de la corona. Descubrimos también en estas crónicas que no son los dos únicos reyes de la tierra prometida, sino que hay territorios que también cuentan con algún tipo de regente entre las tribus. Un descendiente de la línea de David, Asa, consigue reinar en Israel durante algunos años. Este mata a todos los descendientes de la casa de Jeroboam, por lo que parece que este al final fue el último que sobrevivió de los dos contrincantes. Y argumenta y escribe aquí, si no él, el cronista, que esta matanza es deseo de Yahvé, demostrando de nuevo su intención de restaurar el culto. Las crónicas entre pretendientes a reyes y sucesores están escritas aquí como una eterna guerra de tronos. Encontramos entre ellas unas anécdotas sobre un personaje, Elías, calificado como profeta, cuyo nombre, curiosamente, ya cuenta con bastantes similitudes con la raíz del sumo sacerdote Eleazar, Elías. Este pretende restituir el culto y la liturgia de Moisés hacia Yahvé, y parece tener cierto éxito porque consigue incluso nombrar a un sucesor que curiosamente también llevará la misma raíz, Eliseo. Quedará cronificada aquí también la derrota de los sirios ante un tal Acab, reyes y más reyes, hasta llegar al final del libro, que termina con el último de ellos, Ococías, que rematará este primer volumen de crónicas con el reconocimiento de su culto al dios pagano Baal. Con esta enésima demostración de a quién prefiere idolatrar el pueblo de Israel de modo natural, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo. Un saludo.